Eh, Dubén, recuerda de pasarme la última clase, que tú tienes ese video en tu computadora. Ok. ¿Okay? Bueno, entonces, yo les decía que ya a partir de esta clase vamos a dar un vuelco y tuvimos una transición. Después de hablar de los concilios, les comencé a mostrar algunas imágenes de Jesucristo, de la crucifixión, algunos elementos para poder entender realmente qué fue la pasión, de qué forma se fue desarrollando todo esto de la pasión. Entonces hoy, de una forma especial, vamos a olvidémonos un poco de todo el lenguaje filosófico que ha intentado explicar desde el principio el misterio de la persona de Jesús. Ya sabemos que es el Hijo de Dios, que ha venido para salvarnos y para comunicarnos la vida eterna que solamente el Padre puede dar. Y es importante que hoy nos sumerjamos un poco en las Santas Escrituras, porque el testimonio más antiguo que tenemos en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, comienza a hablarnos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. A ver, capítulo 15 no. Sí, ¿no es capítulo 10? Es el de la resurrección. Pero en el 11 es cuando encontramos los primeros testimonios de la resurrección y luego nos pasamos al 15, al versículo 3. Sí. El Evangelio según San Juan. No. Vamos a trabajar hoy con diferentes textos que se los voy ahora a poner en la diapositiva para que todos lo vean en pantalla. ¿Todos tienen la Biblia? Si no la tienen, búsquenla. Sí, sí. ¿Ok? Pero la cita que dio ahorita, ¿cuál es? Ya ves, cálmate. Primero. José, relájate. Ya vamos para allá. Ok. ¿Todos tienen la Biblia? Sí. Asumo que sí. Muy bien. Es cierto que Cristo resucitó. Es cierto, yo espero que sí. Que nuestra fe no sea... No, bueno, bien, lo estoy leyendo del capítulo 15 de la primera de los Corintios de San Pablo. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseverarán en ella. Ok, ¿están viendo todos la pantalla? Sí. ¿Sale la diapositiva? No. No, todavía no. Yo no la veo. Es un poco lento el internet. Tampoco. Ahora sí. Sí. Ahora sí. ¿La ven ahora? Es internet de Curazao. Sí, vale, está chimbo. Estoy en la Hola. parroquia, estoy en mi casa. Entonces la parroquia... Yo creo que es la laptop. No te burles de mi laptop, que estás aprendiendo mucho gracias a ellos. Pero sí, quiero una como la tuya. Muy Es bien. una Lacto 386. No, ese tiene una de las que usan en la NASA, él tiene. Se la mandaron por correo para que juegue a músico. Ok. Vamos a hacer un resumen, perdón por el chalequeo. ¿No? Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ya hemos visto hasta el principio. Hemos hablado del Jesús prepascual, hemos hablado del acontecimiento de la Pascua, y el acontecimiento de la Pascua es la encarnación completa hasta la consumación que se ha realizado en la pasión, muerte y resurrección y la efusión del Espíritu Santo. O sea, el misterio de la Pascua lo envuelve todo el motivo por el cual Dios se hizo hombre, que ha sido para darnos la salvación. Y esta salvación es testimoniada en nuestro propio ser gracias a la acción del Espíritu Santo. Y tenemos entonces el reconocimiento creyente de la Iglesia hacia este acontecimiento o como lo menciona la carta a los hebreos, a Jesucristo como el caudillo y consumador de la fe. Jesús es el autor de la fe y al mismo tiempo es quien la consuma, quien la lleva a la plenitud total. Entonces,
em, em, en la Sagrada Escritura, los Hechos de los Apóstoles, después que los apóstoles reciben el Espíritu Santo, hay un querigma que es impresionante, que se encuentra en el capítulo 2, donde Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar de una forma que hasta este momento Pedro no hablaba así. O sea, parece que realmente el Espíritu Santo, como lo dice el Evangelio de la Eucaristía de hoy, llenó totalmente a Pedro y le dio una sabiduría y una doctrina que hasta ese momento Pedro no manejaba o no sabía descifrar. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que Jesús dijo e hizo con los discípulos, cuántas veces se reunió con ellos o cuántas veces explicó los acontecimientos y todo lo que estaba referido a él en la Sagrada Escritura. Por los testimonios de la resurrección y por lo que podemos leer en Hechos de los Apóstoles, es algo que realmente nos da a entender que Jesucristo tuvo que haber hablado mucho con ellos, muchísimo, y ellos entendieron por la acción del Espíritu Santo presente en Cristo resucitado, que además ya lo ha comunicado a la iglesia con su presencia, que realmente este hombre que murió, realmente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, se cita el Salmo 16. Si vamos a Hechos de los Apóstoles 2:22, dice: Israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos, que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matasteis clavándole en la cruz por mano de unos impíos, pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice, refiriéndose a él, y comienza la cita del Salmo 16, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi vida en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Esto aquí es interesante. ¿Saben por qué? Porque la corrupción, como creo que ya se los dije, pero igual lo repito, la corrupción se consideraba legal como tal después del cuarto día. ¿Ok? Entonces ya, por eso Jesús resucita al tercer día, porque al cuarto día, si leemos el Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro, las mujeres ya dicen, ya son 4 días, ya huele, ya está descompuesto. Entonces es como que demasiado difícil, cuesta arriba, que Jesús resucite a Lázaro, porque ya legalmente está muerto, bien muerto, porque ya huele mal. Entonces, lo que dice el Salmo 16 es esto: no abandonarás mi vida en el Hades, otras traducciones dicen en el sepulcro, y no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Y esta cita la hace Pedro con toda la intención de demostrar que este salmo se ha cumplido en la vida de Jesucristo. David muere y Jesucristo resucita. Y dice después en el versículo 33, así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Entonces, este testimonio que da Pedro, totalmente lleno de la presencia del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, lo que está explicando es 2 cosas. Dice, que es lo que les mostraba en la diapositiva,
La vuelvo a mostrar. Cuando dice, a quien vosotros asesinasteis colgándolo de un madero. Realmente, quienes asesinaron a Jesús fueron las autoridades religiosas y políticas del momento. El pueblo lo que hizo fue gritar, crucifícalo, instigado por estas mismas autoridades, que se infiltraron en medio de la masa y gritaron, crucifícalo, y pidieron justicia de un asesino, pidieron justicia de Barrabás. Ya saben, se los comenté y les di la referencia del libro Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, cuando él mismo explica quién es este Bar Abba, el Bar Abba del Padre y el Bar Abba del mundo, que propone ideales de justicia, de reivindicación social, de igualdad, de libertad, de fraternidad, de igualdad de oportunidades para todos, porque al quitar el dominio, la dominación, entonces ya comienza a surgir todo este pensamiento de personas libres. Entonces, realmente el pueblo, engañado por este falso espejismo de prosperidad, como estuvo engañado por mucho tiempo, mejor no digo esas cosas porque me meto en problemas, esto está siendo grabado. Pero bueno, ya saben más o menos lo que quería decir. Entonces, todas estas ideas falsas de prosperidad y bienestar social, aún hoy resultan seductoras. Más tanto si se predican en ambientes donde la persona humana está sedienta de justicia y necesita este reconocimiento, esta reivindicación delante de su situación de empobrecimiento, de abandono, de angustia. El querigma, cuando se predica, cuando la iglesia lo predica, siempre predica a Jesucristo de dos formas. El crucificado que ha resucitado. La iglesia nunca ha rechazado el acontecimiento de la cruz, porque la cruz ha alcanzado unas cotas de dignificación en Jesucristo, aun cuando el Imperio Romano seguía utilizando el método de la crucifixión para sus ejecuciones, para su ajusticiamiento. Entonces, vamos a entrar un poco en todo esto que se nos está ofreciendo acá. La diestra de Dios lo exaltó. Aquí se presenta la resurrección de Jesús de una forma pasiva. Jesús, en realidad, según este texto, no resucitó él solo, sino que él fue resucitado. Los verbos están siempre de una forma pasiva en cuanto a Jesucristo. Él recibe la acción del Espíritu y de la diestra de Dios. Y luego concluye haciéndolo jefe. El versículo 36 dice, sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis. Esto es algo que la iglesia ha anunciado. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Kyrios. Ya desde el principio, estos conceptos que eran aplicados al César y al Rey de Israel, ya son aplicados a Jesucristo ahora en un contexto completamente nuevo, totalmente renovado por la acción neumatológica. ¿Muy bien? Entonces, Padre, a ver, dime. disculpe, ¿cómo quedaría Juan 10:18, donde Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad? Bueno, Y nada. aquí le... En ese sentido, le está hablando de lo que él va a hacer voluntariamente. O sea, a Jesús no lo mataron porque con él cometieron una injusticia. Obviamente hubo una injusticia, pero todo estaba así establecido por el Padre para la salvación del mundo. Ese es un detalle, un pequeño detalle. Entonces a Jesús no se le mata porque a él se le hace una gran injusticia. A Jesús se le mata
porque él no puso resistencia, él entregó su vida. Lo que aquí estamos hablando es que Jesucristo muerto ha sido resucitado por la diestra de Dios. Dios lo exaltó, lo resucitó. El Espíritu de Cristo, el Espíritu que ha resucitado a Cristo de entre los muertos. Es decir, que Dios mismo, el Padre, levanta a su Dios Hijo, a su Hijo, al unigénito, y hace que éste quede exaltado, y así la glorificación queda consumada. Porque la glorificación no es solo sobre la cruz. Esta glorificación es algo que envuelve todo este acontecimiento que se explicita de una forma triple: la pasión, la muerte y la resurrección. Son tres acontecimientos, o mejor dicho, son tres dimensiones de un único acontecimiento, para ser más precisos en el lenguaje. Cuando entendemos así el misterio pascual, estamos involucrando a la Santísima Trinidad, el deseo de Dios para salvar al mundo, también el deseo de Jesús de hacer la voluntad del Padre, aunque esto represente para él el sufrimiento y en cuanto hombre el rechazo a la prueba de dolor. Sin embargo, al final de su oración en Getsemaní, le entrega al Padre su voluntad para que Dios pueda realizar esto. Y Dios hace la obra. Estas palabras de Jesús están en Juan en un contexto teológico bastante elaborado y posterior a la Pascua. Aquí estamos entrando ya a una cristología totalmente post-pascual, que es el reconocimiento creyente del creyente hacia la persona de Jesucristo como Señor y Mesías. Entonces, leer a Juan significa también tener de fondo que Juan realiza teología. Juan no es como los demás evangelistas que nos cuentan el chisme. Juan hace teología del chisme. Entonces, cuando Juan cuenta el acontecimiento, ya hay una visión cristológica muy desarrollada en la comunidad cristiana. ¿Está bien? Sí, sí, ya entendí. Ok, entonces, busquemos estas citas. De la primera carta de los Corintios, 15:3, primera carta de Pedro 2, del 22 al 24, Hechos de los Apóstoles 2:36, que yo la leí, pero la leeremos nuevamente. Luego está el Salmo 16, del 8 al 11, Hechos 5:30 y siguientes, Hebreo 1, del 1 al 4, y el Salmo 110:1. Vamos a ver qué dice esto. ¿Qué dice la Escritura de Jesucristo? En primer lugar, he transmitido. ¿Ya todos tienen las citas? Sí, Sí, ¿La escribieron? sí. sí. En primer lugar, he transmitido, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. A ver. ¿Quién tiene la Biblia de Jerusalén? Yo. Yo, Muy bien. Entonces, Leo. vamos a buscar qué dicen las Escrituras. Porque al parecer todo el mundo cita las Escrituras, pero nadie sabe dónde están esas Escrituras. ¿Cuáles son estas Escrituras que la iglesia primitiva discierne y dice, esto se cumplió en Jesús? ¿Saben buscar en la Biblia de Jerusalén? Sí, sí, sí. Ok. Ustedes ven que las citas tienen, que la Biblia tiene notas marginales. Sí. Marginales, ¿ok? Y también tiene notas a pie de página. Cada vez que hay un asterisco, una estrella, cita a pie de página. Entonces, Sí. vamos nuevamente a 15:3. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí. Allí aparecen tres citas. 11 de la primera carta de los Corintios siempre. 11 del 2 y 23,
que también tiene una cita. Después está Lucas 1:2 y Hechos 2:23 con una nota. A pie de página también, este simple versículo también tiene una nota. ¿Qué dice? 15:3. A. La palabra viva del Evangelio es transmitida, recibida y conservada, expresiones tomadas del vocabulario técnico rabínico. Pero sobre todo, ese Evangelio es anunciado, proclamado, el querigma, etcétera, objeto de fe y portador de salvación. Entonces allí hay unas citas que están intercaladas en el texto que también merecen especial atención, porque lo bueno de la Biblia de Jerusalén es que nos explica, siguiendo el método derásico, que es el método hebreo, la propia escritura se explica a sí misma. Esto es más o menos la regla del derás. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y vamos escudriñando lo que está referido a un solo versículo, vamos a recibir mucha más información. No es una simple lectura llana del relato, sino que es como buscarle las 5 patas al gato, aunque sepamos que tiene 4. Pero queremos tener más información y vamos a indagar en eso. Hoy el objetivo es meternos en la Sagrada Escritura para ver si todo lo que los padres conciliares nos dijeron en los primeros siglos es verdad. Porque además, los padres conciliares lo que han hecho ha sido siempre citar la Escritura y hacer teología y dogma de lo que ya está escrito en relación a Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿quién lee las citas que están a los lados? Yo tengo Corintios 11, 1 Corintios 11, 2. Dice, ¿qué dice? os felicito porque en cualquier circunstancia os acordáis de mí y porque conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Ok, tiene una nota, después está el versículo 23, ¿qué dice? El versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Está referido a las palabras de transmisión. Ok, entonces esa transmisión es la transmisión de la Eucaristía. Este es el texto que yo les decía, que es el más antiguo. Este es más antiguo que los evangelios. Sí. Ok, es el primer texto, el primer testimonio escrito de la institución eucarística. Entonces aquí lo importante es ver que la mentalidad de Pablo, como buen fariseo, educado en la escuela de Gamaliel, hace uso del lenguaje rabínico, de la transmisión. Era la forma didáctica que tenía el pueblo de Israel para comunicar sus mensajes. Entonces, esto tiene que ayudarnos un poco a entender. La iglesia transmite desde el principio lo que recibe. Es decir, que este testimonio que Pablo comunica a las demás iglesias es lo que él mismo ha recibido de 2 fuentes directas. El mismo Jesucristo, que ha hablado con Pablo, Cristo resucitado ha hablado con Pablo, se ha parecido a él, y también los apóstoles que le han enseñado todo lo que está referido a Cristo. Recuerden que Pablo no hace evangelio en el sentido del género literario de la buena nueva. Pablo hace teología del evangelio. Los evangelistas cuentan los acontecimientos y transmiten la vida, obra y enseñanza de Jesús. Pablo hace teología de esos acontecimientos, por eso no cuenta lo que hizo Jesús, sino que explica lo que hizo Jesús y cómo debe vivir la comunidad cristiana. Entonces, esto ya Pablo podemos considerarlo como el primer teólogo en este sentido. Pero si nos metemos ya un poco más profundos en el asunto de quién fue el primer teólogo, tendríamos que decir que fue Juan, que ha hecho un evangelio impecable, teológicamente hablando.
aunque cuestionable en su momento, porque se le acusó de gnóstico. Bueno, Lo único es que Juan escribió Lo después. perdimos, no sabemos. Juan tiene sus apuntes, Juan tiene sus esquemas, y en el Evangelio de Juan tenemos que ver 4 Juanes en realidad. Tenemos el Evangelio de Juan, la versión final, que es el resultado de la última edición del Evangelio, y tenemos el Juan original. ¿Okay? Entonces, decir que fue posterior es desmeritar la vida y obra del propio Juan y darle todo el crédito a la comunidad juánica, que ha sido quien ha editado finalmente todo el Evangelio. Ok. ¿Ok? Cuando hagan este tipo de afirmaciones, sean un poco temerosos, tengan temor de Dios, porque no todo lo que dice todo el mundo es así. Hay que matizar. Hay cosas que recuerden que estamos trabajando con fuentes documentales, y aunque tenemos lo que tenemos, ya hay gente que ha hecho estudios muy serios al respecto, sobre la historicidad del Evangelio de Juan y todos los retoques que tuvo. Obvio, eso fue lógico. Es un texto vivo que la comunidad manipuló, que completó, que corrigió, hasta que quedó fijo como lo conocemos hoy. Tenemos otra cita, la de Lucas 1:2. ¿Quién la lee? Disculpen. ¿Aló? Sí. Mire, yo tengo una dificultad para seguir esta reunión. Es que yo, la Biblia que tengo es la versión popular católica, que solamente tiene el texto bíblico. Entonces me pierdo un poco con las notas que tiene la Biblia de Jerusalén. Y por otro lado, confieso también que me pierdo porque, pero ese es una deficiencia mía, porque no manejo bien lo que yo llamo la carpintería de la Biblia. La carpintería es que me cuesta a veces mucho trabajo encontrar el capítulo, el versículo. Yo le llamo carpintería, pero bueno, no importa, esa es mi deficiencia. Pero sí le digo, padre, que no tengo la Biblia de Jerusalén. Voy a ver si la puedo conseguir, aunque sea prestada, para poder escudriñar un poco más lo que usted explica. Gracias. Pero entonces toma nota de las citas y después tú las buscas con calma. Sí, no, las tengo, son las citas que están en la lámina que está lo que está ahora en show, en la presentación. Ok, esas son las citas. Son las citas generales. Ok, bien. Vamos a ir viendo lo importante de estas citas en relación al texto. Entonces lo que tú no veas que está en la diapositiva, lo escribes en tu cuaderno. Ok. Voy a intentarlo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ¿quién lee Lucas 1:2? Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Okay. Entonces me aparece abajo, padre, algo del versículo 1:1. Lucas dedica su libro a Teófilo. ¿A eso se refiere usted? No. No. Me refiero a que él ha investigado para poder transmitir. Ahí. O sea, la acción aquí en estudio es la transmisión. Es la transmisión. Entonces, Así es. mira, entonces Lucas es como nosotros, porque Lucas no es testigo ocular. Lucas tiene que investigar
para poder transmitir. Entonces, lo que él está diciendo en ese párrafo es importante. El Teófilo puede ser una persona de la comunidad o puede ser simbólicamente toda la iglesia. Sin embargo, la fuerza no cae sobre Teófilo, sino que la fuerza es lo que Lucas ha hecho, su esfuerzo para poder investigar y poder transmitir los acontecimientos importantes de la vida de Jesús desde el principio, para poder hacer una exposición ordenada y sistemática de la buena noticia. ¿Qué estamos viendo acá? Una cosa muy sencilla, y es que la iglesia no se ha inventado nada. Se transmite, se ha transmitido de la misma forma que se usaba en la antigüedad el pueblo de Israel. Primero el acontecimiento, luego la transmisión oral y después la puesta por escrito. En ese orden se fue desarrollando la Sagrada Escritura. Primero está la experiencia de Jesús, después está lo que la iglesia comienza a escribir, a recordar como acontecimiento importante guiado por el Espíritu Santo, y luego esto que se escribe. ¿Y por qué se escribe? Porque necesitaban fijar las ideas, porque venían generaciones nuevas que no conocían el mensaje. Hubo gente ya nueva que va comenzando a creer y no saben quién era Jesús. Y entonces necesitan tener textos para poder leer y proclamar, para que estos nuevos que se acercan, que se suman a la comunidad cristiana, también puedan tener la misma información. Y al mismo tiempo, la iglesia va haciendo uso de estos textos como manuales catequéticos para la iniciación cristiana. Y de esa forma surgen los textos del Nuevo Testamento. Bien, la otra cita, Hechos de los Apóstoles 2:23, y tiene una nota. ¿Quién lee? Hechos de los Apóstoles 2:23. Sí. Hice mención de eso hace poco de eso. A ver qué dice. Sí, ese es el A discurso. Ustedes lo entregaron. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificados y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan de Dios, que el plan de Dios tenía dispuesto. Ok. ¿Qué dice la nota? El contenido de la predicación apostólica primitiva, el querigma, de la que tenemos aquí una primera exposición, se nos ha transmitido esquemáticamente en 5 discursos de Pedro. Y entonces cita las 5 citas de los discursos de Pedro. Okay. ¿Las digo? Por lo menos léelas. Ajá. Hechos 2:14 al 39, 3 del 12 al 26, capítulo 4 del 9 al 12, capítulo 5 del 29 al 32 y 10 del 34 al 43. Y uno de Pablo en capítulo 13 del 16 al 41. El núcleo central es un testimonio expresado también en Hechos 1:8, que tiene por objeto la muerte y la resurrección de Cristo, 2:24, y su exaltación en 2:33. Y luego detalles sobre la misión anunciada por Juan el Bautista, 10:37, 13:24, preparada por la enseñanza y sus milagros, concluida con las apariciones del resucitado y la efusión del Espíritu. Muy bien. No sé si hasta ahí está bien, ¿no? Está bien. A ver, entonces tenemos acá la cita que dice, la cita original dice, en primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí. Y continúa, que Cristo murió por nuestros pecados. Y hay ahora una frase que es importante, según las Escrituras. ¿Cuáles son esas Escrituras? Según las Escrituras. ¿Ustedes nunca se han preguntado qué es esto? Las Escrituras son lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ok, pero ¿cuáles son esas Escrituras? Bueno, los versículos en el Antiguo Testamento que respaldan pero ¿cuáles en los Salmos, en los profetas. Pero ¿cuáles son?
Bueno, por lo menos el Salmo 16, 8 al 11 es uno de ellos que está siendo citado por Pedro en el discurso. Ok. ¿Cuál otro? Isaías 53 es otro. ¿Cuál otro? Bueno, todas así de memoria no me las sé, pero sería Entonces, cuestión de investigarla. entonces Yo pienso vamos que a buscarla. hay un buen resumen de lo que porque dicen. Disculpen. A ver, un momento, déjenme hablar, por favor. Es importante tener precisión. O Ok. sea, no es que nos vamos a convertir en evangélicos haciendo citas, pero no podemos divagar a la hora de hacer una exposición académica. Entonces, hoy tenemos que aprender a hacer precisión con la Sagrada Escritura. No es que esté escrito por ahí, no. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Porque esto es importante a la hora de hacer la teología y de hacer una exposición teológica. En la catequesis, cuando damos una charla o en la homilía, ese recurso no hace falta. Pero a la hora de fundamentar una idea, y más tanto si la idea es una idea bíblica, hace falta hacer la cita. ¿Está bien? Sí, claro, claro. Okay, muy bien. Ignacio, ¿qué ibas a decir? Grandísima dificultad, pero primero por no tenerle la publicación que usted recomienda, y lo otro que de verdad me pierdo en ese saltar hacia otras partes, hacia capítulos de la Biblia, inclusive hasta la manipulación del libro se me dificulta. Insisto y estoy un poquitico asustado por eso, porque no es que no sé hacerlo, no tengo la destreza y la rapidez con la que tal vez debería estar en esta clase. Entonces, quédate tranquilo que nadie te está cuestionando por eso. La agilidad con la Sagrada Escritura se adquiere usándola. Así que usa menos la tablet y usa más el libro. Entonces, cuando comiences a usar el libro, te vas a familiarizar dónde están el orden de los textos para buscar con mayor facilidad. Si te cuesta, pues usa el recurso de siempre, el índice, número de la página y buscas el texto. Porque todas las Biblias tienen índice. A ver. Sí, por favor. El último texto es Hechos 2:23. Usted dijo 2:23, perdón. Sí, 2:23. Pero ahora yo he seguido leyendo. A ver, síganme a mí. No se estresen. La clase está siendo grabada, después la van a recibir. Aquí lo importante es que aprendan a usar la Biblia. No se puede ser teólogo sin usar la Biblia. Y aunque esta no es clase de Sagrada Escritura, pues hoy vamos a ver todo lo que está referido a Cristo en la Sagrada Escritura. Entonces, esta cita, miren que apenas vamos por la primera cita, que tiene la muletilla o el adjetivo según las Escrituras. Esto es importante. ¿Dónde está en la Biblia que Jesucristo tenía que morir? ¿Dónde está en la Biblia que Jesucristo tenía que pasar 3 días para poder resucitar al tercer día? ¿Dónde está eso? Entonces, tenemos citas muy generales que las sabemos de memoria, pero hay otras que se escapan, que son muy sutiles, que son muy pequeñas. Entonces, hace falta eso. En una oportunidad Jesús cita y dice que él será levantado y que cuando los fariseos le piden señal, él dice que señal no le será dado sino la señal de Jonás. La señal de Jonás es que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y al tercer día de eso fue que él sale. Esa no es la señal de Jonás. La señal de Jonás es la conversión de Nínive. Lea bien ese texto. Cuando Jesús usa esa comparación es porque los que están escuchando a Jesús no se quieren convertir. Y Jesús hace uso de la imagen de Jonás, no hablando de la resurrección, sino hablando de la falta de conversión del pueblo, y dice, y los ninivitas sí se convirtieron. Bueno, no lo había visto así, porque he visto que cuando Jesús está refiriéndose a que, bueno, él será levantado y que 3 días estará en... Estás uniendo 2 citas diferentes. Insisto, José, hace falta precisión.
Cuando me vuelvas a decir, en la Biblia Jesús dice, me tienes que decir en cuál versículo y en cuál capítulo y en cuál evangelio dice eso. Ok. ¿Ok? Entonces, hace falta la precisión. Volvemos a la Biblia de Jerusalén. Entonces, tenemos aquí el capítulo 15, versículo 3, tiene tres notas, que las divide, perdón, dos notas, A y B, entre paréntesis. Vuelvo a leer el texto. Dice, en primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Aquí ya hay dos notas. Este versículo 3 tiene estas dos notas que las voy a leer. La palabra viva del Evangelio es transmitida, recibida y conservada. Expresiones tomadas del vocabulario técnico rabínico. Y ya leímos la cita, 11:23. Pero sobre todo, este Evangelio es anunciado, proclamado el querigma. Y está otra referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Objeto de fe, 2:11. También se puede confrontar con Marcos 1:15. Y portador de salvación, Hechos 11:14, 16:17 y 15:3. La segunda nota dice, el carácter salvífico de la muerte de Cristo forma pues parte de la proclamación evangélica anterior a Pablo. Es decir, que Pablo no se inventó el querigma, sino que es algo que él mismo recibió. Y esto se encuentra, la referencia está en Romanos, la carta de Pablo a Romanos, capítulo 6, versículo 3. ¿Qué significa según las Escrituras? Según las Escrituras, como lo vemos aquí en el texto, que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Pablo aquí no habla de la aparición a las mujeres, tampoco menciona la aparición a los discípulos que iban de camino a Emaús. Y es bastante difícil conciliar los testimonios de la resurrección de Jesucristo, según Pablo, en este texto, con lo que sale en los evangelios sinópticos y en el propio evangelio de Juan. Sin embargo, esta referencia a los apóstoles es importante porque ya fija el esquema de un credo primitivo. Según las Escrituras, hace alusión a una fórmula de fe fija que ya existía en la iglesia primitiva. Y esto lo hace, según 15:6, que también tiene una nota, para que los cristianos puedan descansar en la convicción de que la fe en la resurrección de Cristo descansa en un testimonio seguro, por lo que reciben de los apóstoles y por lo que está testimoniado de Cristo en las Escrituras. Entonces es importante que nosotros comencemos a ver la globalidad del mensaje. Profesor, en la nota de la Biblia Dios habla hoy para 1 Corintios 15:3 dice, según las Escrituras. Bueno, cita Isaías 53, 5:12. Y luego hace una nota interesante, dice, la expresión puede aludir al mensaje global de las Escrituras del Antiguo Testamento y no solo a pasajes determinados. Sí, pero eso es un poco ambiguo. Yo entiendo lo que quiere decir, además yo lo acabo de mencionar. Sí, Sin sí, embargo, por eso lo mencioné. es un poco ambiguo porque nosotros necesitamos... No se le escucha.
Aquí estoy buscando en una Biblia de la competencia. Que a veces a mí me gusta confrontar. No, no. Pueden buscar en Google, voy a leer rápidamente algunas cosas para que puedan tener una idea. Cuando vean la Biblia Reina Valera, una traducción buena, protestante pero buena, y habla también de la resurrección, y pone la Reina Valera, que es la traducción de 1970, cuando habla de la resurrección, cita, aparte de lo que nosotros hemos visto, hay 19 versículos en los cuales se habla de la resurrección. Cuando hablemos de la pasión, se van a sorprender todos los anuncios de la pasión que hay. Pero busquen en Google y busquen Reina Valera y van a ir viendo todo lo que está referido a la resurrección. Ahora, el testimonio de las Escrituras, en un sentido más completo, más detallado, es importante. No nos dejemos engañar, ¿no? Hay situaciones cuando yo puedo hablar de forma global, pero ¿dónde puedo ver yo que está escrito que Jesús tiene que resucitar al tercer día? Bueno, está en el profeta Miqueas. ¿O dónde está que Jesús tiene que padecer y cargar en su espalda los dolores y el pecado, las consecuencias del pecado de toda la humanidad? Eso lo dice el profeta Isaías. ¿Y dónde está escrito me explico? O sea, hay fuentes precisas. Sí. Fuentes precisas, y este ejercicio tenemos que hacerlo. ¿Okay? Entonces, no hace falta ahora agotar todo. Yo quiero hablar de la resurrección, no tanto de la muerte. Pero lo que nos está diciendo el texto, según las Escrituras, es importante y es bueno que comencemos a formular de una forma sistemática todo esto. El mismo capítulo 24 de San Lucas, cuando está hablando de la resurrección y la aparición a los discípulos que van de camino de Emaús, usa este recurso. Todo lo que está referido a él en las Escrituras, partiendo de los profetas. A ver, ¿ustedes han visto Biblia? Una pregunta que yo tuve que haber hecho desde el principio. ¿Ustedes han visto Biblia? Sí, padre. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿tú has visto Biblia? ¿Los demás? Yo vi algo de Biblia, sí. Bueno, Poco. okay. Como asignatura, profesor. Bueno, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sí, claro, sí. Sí. Sí, sí. Ok. Ignacio todavía no. Ok, entonces no tengan miedo de enfrentarse a la Biblia. No tengan miedo. No es más fácil que arreglar un carro. Lo único Ignacio, tienes el teléfono, tienes el audio apagado, Ignacio. No, el asunto es el siguiente. De Biblia como tal, sistemáticamente me he aproximado en dos materias. Una, introducción al Nuevo Testamento, y en este semestre, introducción al Antiguo Testamento. Fuera de esa aproximación sistemática, no he tenido ninguna. Entonces, simplemente es un asunto de que yo tenga paciencia para introducirme sin estar muy preocupado si será en este lapso, en este semestre, en
en este posgrado, porque mi aspiración no es tenerlo y comprenderlo todo. No, simplemente se trata de tener paciencia. Gracias. Bueno, pero es que la Biblia te hace falta para la vida cristiana, no solamente para pasar 20 con 20 la materia. No, sí, para eso sí lo utilizo un poco a troche y moche, y a veces mi interpretación, y si me equivoco, bueno, me corregirán. Gracias. Muy bien. Entonces, esta fórmula de fe, insisto, según las Escrituras, hace referencia a lo que se expresa de Jesús, lo que está contenido en relación a Jesús, lo que está expresado en este misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Las apariciones del resucitado, hubo una clase que yo no di, y ahora me pesa en la conciencia no haberla dado, que es solo de la resurrección. Solo la resurrección. Lo que se encuentra en la, y creo que voy a tener que dar, porque así nos vamos a entender mucho mejor todo lo que está referido a Jesucristo. A ver, les he hecho el chiste antes de pasar a la siguiente cita. Ese tema de la resurrección yo lo abordo de la siguiente forma. Yo me paso por los credos primitivos y por los ecos del Jesús histórico en la primera comunidad cristiana. Esto basado en una obra de Edward Schillebeeckx, que plantea y elabora esto de una forma sublime. Él habla de las distintas tendencias que se encuentran en estos credos o fórmulas de fe. Una de las fórmulas de fe que vimos es esta, según las Escrituras, testimoniando todo lo que está referido a Jesús en la Sagrada Escritura. Pero más allá de eso, hay que comenzar a ver al Jesús como el portador de la salvación futura, como el Señor del Marán Atá, como aquel que hace presente la salvación o la visión cristológica que se encuentra en la fuente Q, la fuente Cuele, que es la que es común, según la tradición sinóptica, a Marcos, Mateo, Lucas, donde se nutren ellos y al mismo tiempo diversifican su información. Luego está la visión cristológica de Marcos, que es bastante propia según la tradición transmitida por el apóstol Pedro. Luego está la cristología del Jesús sanador, taumaturgo divino, que es también aquel que porta la sabiduría de Dios, el hijo salomónico de David. Y luego la cristología de las apariciones, porque hay diferencias. Están las tradiciones de las apariciones en Jerusalén, están las tradiciones de las apariciones en Galilea, y luego hay apariciones independientes a Magdalena, a Pablo, a los discípulos que están de camino a Emaús. Entonces, la clase iría explicando eso, que yo creo que es necesaria para poder entender también estas distintas visiones o ecos de la iglesia primitiva en cuanto a la imagen de Jesús, porque eso fue lo que luego quedó condensado en los textos que hoy llamamos Sagrada Escritura. Entonces, esto les podría ayudar. Pero cuando yo estuve ahora en Caracas, en Venezuela, la semana pasada, me conseguí un libro que me lo compré, que se llama Señor Jesucristo, la devoción a Jesús en el cristianismo primitivo. Fue el único libro que cuando vi, eso fue amor a primera vista. Y entré al libro. ¿Dónde lo consiguió? ¿Y dónde fue eso? Eso lo compré. Viste, no lo sabes todo. Lo compré en la librería Paulina, porque la San Pablo estaba cerrada. Cuando fui a la Candelaria estaba cerrada. Hay que entrar con palanca ahí. Entonces en las Paulinas lo conseguí. Al lado ¿La Paulina de dónde? de allá del centro de Caracas. Por allá, por donde. Yo estoy en Valencia y hay una Paulina también, pero no sé si por ahí. En las Paulinas del centro, así son las cosas. Ahí me compré. Educación. Correcto, la del Ministerio de Educación, diagonal.
Diagonal ministerio. Diagonal también a la iglesia, creo que Altagracia. El que La se va a la Merced. Paulina solo. Ah, está bien. No, fui solo en otro cuento, no pongas celoso. ¿Vale? Entonces, este libro, a mí me gustó porque cuando revisé el índice, el planteamiento que hace, lo hace desde la liturgia. El autor, que se llama Larry Hurtado, dice que a él no le interesa mucho, vamos a decirlo así, vamos a matizarlo, no le interesa mucho hablar de todo lo que está referido al dogma, sino de cómo la iglesia primitiva vivió la resurrección y cómo esto quedó reflejado en los textos litúrgicos. No me lo he leído completamente, solamente lo he ojeado, pero yo creo que esto lo voy a completar con la información que tengo de Skilebex para que también tengamos una idea que no solamente se encuentra en los textos bíblicos, sino que también la iglesia, y esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, lo primero que hizo la iglesia antes de formular dogmas fue celebrar. La iglesia primero celebró y después hizo teología sobre esta celebración. La iglesia primero celebró el misterio de la resurrección y todo lo que está referido a este misterio de la resurrección en los textos litúrgicos es lo que este autor condensa y ha hecho este trabajo. Me pareció una cosa nueva porque yo nunca había visto la cristología desde el punto de vista de la acción litúrgica en un manual. Les prometo que les voy a preparar algo de esto y se lo combino con lo otro que ya les mencioné. Y ¿Cómo damos... se llama el libro? La devoción a Jesús. Yo me voy a comprar mi libro. Está bien. La devoción a Jesús desde la iglesia primitiva. Son celosos, ¿vale? Mira, este libro se llama El Señor Jesucristo. La devoción a Jesús, ese es el subtítulo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo. Y el autor es Larry W. Hurtado, de Ediciones Sígueme. Es la editorial. Padre, por acá lo conseguí en internet, no sé si los muchachos lo querrán. ¿Ya lo conseguiste? Sí. Caramba, pero es que ustedes son piratas de carretera. No, yo me voy a comprar, Darwin, ese libro. Este libro, Paulina. yo prefiero... El Señor Jesucristo, que ese es el título, el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo con todo respeto a los cibernautas, yo prefiero el papel y comprarme el libro, porque cuando yo me compro el libro yo lo edito con los comentarios que yo mismo escribo con la lectura que voy haciendo y al mismo tiempo voy preparando la clase. Y así que ya eso está listo con esa lectura. Pero si lo tienen digital, úsenlo y así se ahorran los $50 que me costó a mí. Excelente inversión, padre. Sí, total. Estoy muy contento. Voy a comprar. Pesa casi 1 kilo, pero no importó que la maleta fuera más pesada. Entonces, esto, yo les prometo que les preparo algo y en la próxima clase uno las dos visiones de las cristologías primitivas con esta visión litúrgica que me parece un enfoque novedoso. Al menos para mí, yo nunca lo había visto en este sentido. Y además... Padre, que le den permiso a Laura para entrar. Listo. Igual, Manasés, yo le estoy dando permiso cada rato y no logra conectarse. Bueno, volvemos entonces. Según las Escrituras, busquen la siguiente cita de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 22 al 24. Yo la tengo aquí. Muy bien, lee. San Pedro 2, primero de San Pedro 2. 22, 24. Ok, listo. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia.
el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Lee el 25 también. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo una cristología bastante completa. Aquí Pedro nos está ofreciendo algo, algo nuevo. Voy a intentar precisar. En el versículo 22 dice, él no cometió pecado. Y está citando al profeta Isaías, versículo 9. 53:9. 23:9. Y en su boca no se halló engaño. Cuando era insultado no respondía. Pero si vamos al Evangelio de Juan, al diálogo con Pilato, sí respondió. ¿O no? Sí. ¿Qué hizo Jesús? A ver, ¿qué recuerdan ustedes de ese momento? Búsquenlo allí en la cita. José Francisco, busca el diálogo de Jesús con Pilato. Ok. ¿Qué hizo Jesús? Primero, cuando Jesús está ante Caifás, uno de los soldados de Caifás, del palacio de Caifás, le golpea. Le da una cachetada. Sí. Dice, ¿por qué me pegas, no? ¿Por qué me pegas? Entonces, Sí. ¿habló o no habló? Sí, sí habló. Ah, bueno, entonces. Y cuando dice Pilato, tú no sabes que yo tengo el poder para condenarte. Entonces ya hay toda la reflexión del poder que viene de arriba, que se lo da el Padre a Pilato para que él pueda ejercerlo sobre Jesús, si no, no pudiese hacerlo. Y Pilatos, ¿qué le dice a Pilatos, que era un hombre supersticioso? Le pregunta a Jesús sobre el motivo de su condena. ¿Eres rey? ¿Sí o no? Le dice Jesús, les dice, tú lo has dicho. Okay. Entonces, aquí Pedro dice, cuando era insultado, no respondía con insultos. Eso sí, pero de que no abrió la boca como cordero manso llevado al matadero, ya esto es una espiritualización de la pasión que ya se encuentra, digamos, refrendada en el texto del profeta Isaías y que fue aplicado a Jesucristo. Una cosa es no responder con insultos y otra cosa es no abrir la boca. ¿Me explico? Así es. Sí, Okay. padre. Gracias. Entonces, en este sentido, cuando vayamos a hablar de la pasión en la próxima Semana Santa, sean cuidadosos. No vayan a decir, no, él no abrió la boca, no respondió, estuvo mudo, humilde, se resistió. No, Jesús habló. Que no habló como el pana carteludo del 23 es otra cosa, pero habló. ¿Por qué me pegas? Tú lo has dicho, yo soy rey. Y para esto he venido al mundo. Ahí hay luego una reflexión sobre la misión de Jesucristo y el deseo expreso del Padre para que esta obra se realice. Sigo leyendo. Cuando era insultado no respondía con insultos. Cuando padecía no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con rectitud. ¿Quién es este? ¿A quién se refiere Pedro aquí? A Dios. Al Padre. Lean por favor la cita Romanos 12:19. Dice así. No os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Ok, entonces la justicia está referida a Dios. A Dios. Ok, la justicia está referida a Dios. Aquel que juzga con rectitud. Luego dice, citando a Isaías 53:12, fue él quien sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo.
a fin de que muriésemos a nuestros pecados y viviéramos para la justicia, y con sus heridas habéis sido curados. Entonces, aquí se cita nuevamente al capítulo 53 de Isaías, 5 al 6, y Ezequiel 34 nota. Isaías 53, 5. 5 y 6. Y dice... Él ha sido... Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Ok. El texto de Ezequiel 34 es una nota muy larga porque explica el capítulo 34 del profeta Ezequiel, que habla contra los pastores. Es una condena contra los pastores que han sido negligentes en el cuidado pastoral. Ese texto es el que San Agustín desarrolla en una predicación que se llama Contra los pastores, que se lee en el oficio de lecturas durante el mes de septiembre y que nos da palo parejo a todos los que nos llamamos pastores. Pero básicamente está expresando lo mismo, que estábamos errantes, descarriados, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas, que es, ¿quién? Jesús. Dios Padre. Dios, el Señor. Porque es por la acción de Cristo que la oveja perdida, la descarriada, vuelve al Padre. Sí. Así lo expresa, al menos en esta oportunidad, Pedro. La imagen del buen pastor, indudablemente, está referida a Jesús de Nazaret, a Cristo. Pero en este caso, cuando habla del guardián de nuestras almas, al pastor y guardián se refiere al Padre. Al Padre, sí. ¿Okay? Muy bien. ¿Va siguiendo, Ignacio? Estoy escuchando, ¿verdad? Espero tener un poco de tranquilidad para poder seguir, y una vez que escuche y siga con humildad y tranquilidad, poder comenzar a entender. Gracias. La humildad y la tranquilidad son dos virtudes que a veces nosotros dejamos de lado. Cierto. Hay dos Debo apelar a ellas muchísimo a estas alturas, más que nunca. Gracias. Muy bien. Entonces, hay dos citas que ya yo trabajé un poco con ellas. Para ganar un poco de tiempo, solamente las menciono, que son Hechos 2:36, Señor y Cristo, y el Salmo 16, del 8 al 11, explicando que Jesús no experimentó la corrupción, y se aplican a él estos textos de la Escritura. Los títulos de Kyrios y Christos o Mesías, que son adjudicados a la persona de Jesús después de la resurrección. Y el versículo 16, el Salmo 16, perdón, que habla de este justo que es exaltado y que su alma no ha experimentado la corrupción porque le rescató del Seol, de la tumba. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles 5:30 y siguientes. Cinco. Nuestro Padre Sí, el lo Dios tengo. de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerto colgándolo de un madero. Okay. La semana pasada, no recuerdo quién era el que hacía la pregunta si Jesús fue crucificado en una cruz o en un madero. Indistintamente la Santa Escritura habla de la cruz y del madero, porque obviamente la cruz estaba hecha con madera. Que tú decías que es lo mismo, o sea Es que... exactamente igual, sí. Sí, que es exactamente igual. Ok. El 30, por favor, repítelo. Ajá, vamos otra vez. El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. La Biblia mía es latina, no judía. ¿Cómo que judía? Digo, no es de Jerusalén. No de Jerusalén. Eso Es la latinoamericana, no la de Jerusalén. Es la latinoamericana. No la, Lo ya que me quiere voy es latina que tiene un bongo en la portada, ¿o qué? Tiene unos aguacates ahí. Una palmerita. Ok. Sigamos sigue leyendo porque son las siguientes citas también. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, Ok. para dar a Un Israel momento. la conversión Aquí y hay el dos perdón. títulos nuevos que Jesús recibe. Ya no es solamente Kyrios y Cristo, sino que ahora se le da el título de jefe y salvador. Allí la Biblia de Jerusalén tiene una nota y dice: la expresión corresponde a jefe que lleva a la vida. Igualmente corresponde a jefe y redentor, aplicado a Moisés como figura de Cristo. Y aquí se establece un paralelismo entre Jesús y Moisés. El título de redentor es posterior. El redentor era aquel que daba la libertad a los esclavos. Y aquel que era liberado tenía un acta de redención. En la iconografía vamos a ver muchas veces a Jesucristo resucitado con un rollo en la mano, un pergamino. Ese pergamino no es el Evangelio. Ese pergamino es el acta de redención. Porque cuando se pinta a Jesús en la iconografía con ese rollo en la mano, se está pintando a Jesucristo redentor, que tiene el acta de liberación en la mano, liberándonos de la esclavitud del pecado. Este redentor era aquel que concedía la libertad. Y por lo general, estos títulos se entregaban a las autoridades máximas, que eran aquellos que tenían la potestad de dar o conceder la libertad a un esclavo. Entonces aquí se está hablando ya de Jesús en un sentido jurídico. Jefe y salvador. Salvador, son conceptos que la iglesia primitiva manejó muy bien. El concepto de salvación, el concepto de redención y el concepto de victoria. Todos referidos a aquel que hace justicia al oprimido y le concede la libertad. Y Dios lo ha exaltado a su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. ¿Qué sigue diciendo Mateos? ¿Qué dice? Para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de... Ellos estaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlo. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley. Bueno, ya estoy. Y ahí comienza otra historia. Gamaliel lo que va a decir ahí es que tengan cuidado porque no sea que están persiguiendo la obra de Dios. Y si es una obra humana, eso se va a acabar por su propio peso. Pero si es la obra de Dios, ¿quién puede contra Dios? En pocas palabras, Gamaliel les va a decir eso. Ahora, aquí ya estamos viendo los títulos cristológicos que están implícitos en el texto y que a veces vamos leyendo y no prestamos atención. Vayamos ahora a el primer capítulo de la carta a los Hebreos. Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos. Dice así, leo. Sí, lee.
Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Esto no tiene desperdicio. Vamos poco a poco. Aquí. Dios ha hablado, es decir, que Jesús es la voz del Padre, la palabra. Aunque no está expresado con la terminología foánica, el verbo de Dios, sin embargo, ya el autor de la carta a los Hebreos, que no es Pablo, aclaro, el autor de la carta a los Hebreos ya comienza a decir que Jesús es la voz del Padre, porque Dios ha hablado a través de su verbo, de Jesús. Y en estos últimos tiempos, en esta etapa final culminante, nos ha hablado por medio del Hijo. Ya Jesús es reconocido como Hijo. A veces cuando yo leo esto, digo, ¿y qué pasó con esta gente de Nicea? O con los de Constantinopla, o con los de Éfeso, o con los de Calcedonia. Si ya claramente el texto nos está diciendo qué es lo que entendió la iglesia desde el principio. ¿No? ¿Ok? Porque ¿Será que estas cartas no estaban a la disponibilidad de ellos no en sé, ese momento? ¿O no estaban, no las tomaban como canónicas en su momento? no, probablemente en la Basílica de Santa Irene no había buena señal de internet y los padres conciliares no podían descargar todos los libros en sus tablets. Probablemente. Una cosa que es como querer ser católico sin leer la Biblia o pretender tener fe sin celebrar los sacramentos. Tampoco lo entiendo. Entonces, la Biblia nos está dando ya una información muy precisa. Se nos está diciendo que Jesús es la voz del Padre. Se nos está diciendo que Jesús es el Verbo. Se nos dice que Jesús es el Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Entonces ya es heredero de la propia creación, de la cual él fue asistente, porque a través de él se hizo todo el universo. Pero luego la definición que hace, la impronta, él es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, que de la gloria de Dios, Jesús es lo que más brilla, que ha llegado hasta nosotros. Ver esto desde el punto de vista de la física es interesante, porque nosotros vemos las estrellas. No sé si vieron ayer el eclipse de luna. Sí. Yo vi una parte porque me dio sueño y yo no quise esperar tanto hasta ver la luna roja. O sea, que se cumpliese la profecía de Joel y ya estuviésemos todos fritos allí. Pero bueno, vi el eclipse de una parte. Pero lo que nosotros vemos, el destello de las estrellas, es algo que llega hasta nosotros después que esta luz ha recorrido años luz de iluminación. No podemos ni siquiera imaginar eso. Pues lo que está diciendo la carta a los Hebreos es básicamente lo mismo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, pero habla en una terminología ya filosófica. Imagen es impronta de la substancia divina. O sea, si Dios es amor, como dice Juan 4:8, Jesús es el reflejo en el mundo de esta gloria amorosa de Dios que llega hasta nosotros. Es imagen de Dios, o lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, imagen visible del Dios invisible. Igual, primogénito de toda la creación, por quien todo fue creado, por quien todo fue hecho. Dice, Dios e impronta de su substancia.
la sustancia de Dios, el propio ser de Dios. Después voy a leer las notas que están a pie de página para que entendamos otras cosas. Y él que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y está exaltado a la derecha de Dios, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Entonces, todo esto que se dice en estos primeros versículos de la carta, ya aquí hay un desarrollo muy grande sobre la cristología, y luego se va a referir este contenido de la carta que está aquí en el prólogo, va a ser luego desarrollado a lo largo de la carta, que más que una carta es un tratado sobre el sacerdocio de Cristo. Entonces, entender la carta a los hebreos o este tratado del sacerdocio de Cristo es importante para poder entender esta acción cristológica. Leo Padre, una pregunta. Jefe, Salvador, Cristo y Señor. Esos 4 nombres. O sea, ya decíamos que en hebreo, jefe y Salvador, pero en hecho aparece Señor y Cristo. Señor y Cristo es Kyrios y Mesías. Kyrios es un título griego que recibía el emperador, el Señor. Se decía César es Kyrios, César Kyrios. César es el Señor, el emperador como Señor. Y el Cristo es el Mesías, que es el título que recibe todo aquel que es ungido en Israel para desempeñar la tarea de ser el líder, el rey, el guardián de Israel. Se unen los dos conceptos, el greco-romano junto con el hebreo. O sea, el concepto hebreo tenía un equivalente en el greco-romano. Lo que pasa es que Mesías, ser ungido, era ya una cosa por el orden, por ordenanza divina. Se ungían los profetas, se ungían los reyes, se ungió David. Pero cuando se habla de Cristo, de Mesías, de ungido, en la época de Jesús se refiere a aquel que viene a dar la libertad y a restaurar la soberanía de Israel. Sí, claro. El Mesías político que esperaban, que estaban esperando ellos. Ok, voy a leer las notas sobre estos primeros versículos de la carta a los hebreos. Dice, en lo último de estos días, al fin del eón presente, al cumplirse el tiempo, comienzan los últimos tiempos o los últimos días. Después de los profetas, Dios envía a un mensajero, que ya no es un portavoz como los otros, sino que es el Hijo, es la propia voz. La filiación implica, el título de hijo, la filiación implica el derecho a la herencia. Pero aquí el dar la posesión de todas las cosas se atribuye a la iniciativa de Dios en el momento de la glorificación según la ley dinástica. Eh, 1.2 dice... hizo el universo. Entonces cuando habla de los eones, o estos principios cósmicos de la creación, dice la expresión designa al mundo, pero también a las 2 épocas o dimensiones del universo, en la terminología del Nuevo Testamento, el tiempo actual, eón, presente, y la eternidad, eón futuro, que para nosotros está por venir, pero ya existe en el espacio de Dios. Estas 2 metáforas, tomadas de la teología alejandrina sobre la sabiduría y el logos,
expresan a la vez la identidad de naturaleza entre el Padre y el Hijo y la distinción de personas. El Hijo es el resplandor o reflejo de la gloria luminosa del Padre, luz de luz, y es la imagen, aquí la cita de Colosenses 1:15, de su esencia, como la exacta impronta que deja un sello. Estas son las notas de estos primeros versículos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Ninguna. Bueno, busquemos entonces el Salmo 110:1, versículo 1. Palabra, 110:1. palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus enemigos la tarima de tus pies. Aquí yo les quiero contar una anécdota. Cuando yo fui a Egipto, la única vez que he ido a Egipto, que fue algo así como que obligado, y les digo la verdad porque no me llamaba la atención en lo más mínimo. Y además me trataron muy mal en Egipto, porque cuando yo era joven y tenía cabello, yo tenía una cara de egipciano nosotros fuimos el año 2000, que fue el año jubilar por el nacimiento de Cristo, los 2000 años, y el Papa Juan Pablo II fue a Tierra Santa. Hicimos una peregrinación y fuimos a peregrinar junto con Juan Pablo II a Tierra Santa. Pero Tel Aviv colapsó y para poder salir, la única opción que teníamos era salir por tierra entrando a Egipto. Entonces los guías de nuestro grupo no les pareció nada otro mejor que, bueno, si ya tenemos que ir por Egipto, vamos a quedarnos unos días en Egipto. Fuimos al Sinaí, subimos el Sinaí, estuvimos en el Mar Rojo, tuve la oportunidad de bañarme en el Mar Rojo, y el Mar Rojo es rojo porque la arena es roja, y de ahí luego pasamos al Cairo. Tuvimos las pirámides y todo el rollo, y la esfinge y todo ese rollo. Pero lo más curioso para mí de Egipto fue ir al Museo del Cairo. En el Museo del Cairo, cuando yo tuve la oportunidad de ver los tesoros de Tutankamón, yo me quedé loco, porque todo lo que había visto en los libros de historia universal, la máscara sepulcral, las máscaras, porque era máscara dentro de máscara, la momia, etcétera, era algo impresionante. Pero hubo algo que comprendí viendo el trono, las sandalias del faraón, etcétera. Las sandalias eran de oro, de forma que cuando el faraón iba vestido para administrar justicia o para alguna actividad especial, sus pies eran vestidos con estas sandalias de oro e iba sentado sobre un trono con andas y lo llevaban en procesión, porque además al faraón también tenía el título de ser un dios, hijo de los dioses, etc. Todo lo que acompaña la mitología egipcia, que es bastante interesante. Y lo que me llamó la atención fue ver el trono. El trono, pues era una silla normal, una silla bonita, no muy diferente a la que podemos ver nosotros en cualquier casa, solamente que estaba adornada y revestida en oro. Y tenía el estrado. El estrado es como una tarima donde los pies del monarca reposan. Lo que dice el Salmo es que el estrado de los pies es esa tarimita, pero la tarima de madera chapada en oro tenía escritos los nombres de los enemigos. Cuando el faraón se sentaba en el trono con todo su atuendo real, las sandalias de oro, con sus pies pisoteaba a sus enemigos. Esto que se hace de una forma simbólica
Es lo que está escrito en el Salmo. Hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Este salmo obviamente se titula, en la Biblia de Jerusalén, dice, el sacerdocio del Mesías. Y dice, la palabra de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión y dominará entre tus enemigos. Es decir, que Jesucristo, aplicando este salmo a Cristo, a él se le ha entregado el poder sobre los enemigos y los pisotea, los pisa, los destruye, los domina. Este salmo, cuando yo entré a ese museo, el Museo del Cairo, yo me quedé loco, porque es que era tan evidente lo que yo estaba viendo, que decía, pero eso es lo que dice el salmo. Y yo hablaba solo y la gente decía, ¿de qué estás hablando? No, lo que dice el salmo. ¿Y qué salmo? Y ni me acordaba cuál salmo era, pero yo sabía que yo lo había cantado, leído en alguna parte. Y ahí está. Precisión, profesor, precisión. Claro, yo estoy hablando del año 2022. Y en ese momento, para mí fue todo tan evidente de poder ver cómo la escritura contiene toda la mentalidad de un mundo antiguo que para nosotros esto es impensable. Sin embargo, lo que está hablándose aquí es una cosa muy concreta. Se está hablando del sacerdocio, de un esplendor sagrado que tiene este Mesías Salvador desde el seno materno, y dice, desde la aurora de tu juventud. Cuando seguimos leyendo el Salmo, aparecen todas estas imágenes. Y dice, lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el rito de Melquisedec. El Señor está a tu derecha, quebranta a los reyes en día de su cólera, sentencia a las naciones, amontona cadáveres, quebranta cabezas a lo ancho de la tierra, junto al camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Es decir, toda la autoridad y el señorío que se le da a aquel que pisotea a los enemigos. Pero esto está referido al Mesías que ejerce el poder que recibe de Dios para poder dominar a los enemigos de Israel. Bueno, estas son algunas citas que pueden ayudarnos a entender lo que la iglesia primitiva comprendía sobre el Mesías Salvador, sobre aquel que tiene que dar la redención y la liberación. Y estas fórmulas eran utilizadas de una forma normal en el lenguaje jurídico automáticamente pasan a Jesús para que éste pueda tener también la visión, una visión en la iglesia primitiva, o ser presentado ante los demás, ante los creyentes, como aquel que es el que contiene en sí la salvación y la vida eterna. Entonces, esto va a ayudarnos a poder comprender mucho mejor toda. Voy a dejarte en silencio, José Francisco, porque tus hijos se escuchan en el fondo. Okay. Entonces, la palabra de Dios tiene que ayudarnos a entender y a comprender el misterio de Cristo. Si no nos ayuda es porque no estamos haciendo este ejercicio para poder ir de la fuente a la reflexión teológica. Hay otro ejercicio que les tengo y que también es bastante interesante. Como bien saben ustedes, espero que lo sepan, existen 3 anuncios de la pasión, ¿cierto?
Si usted lo dice, padre. Ya Laura comenzó a conocerme. Ya comienza a comprender mi perversidad teológica. Según algunos, existen 3 anuncios de la pasión. Hoy les voy a mostrar otros. No solamente uno, les voy a mostrar varios. Y van a entender que toda la escritura, toda, está referida a Cristo, especialmente los evangelios, me refiero, en esta clave de humillación y exaltación. Y Jesús estuvo contando el capítulo final desde el principio, pero nadie lo entendía. Nadie, absolutamente nadie. Entonces voy a compartir pantalla para que en estos últimos 10 minutos de la clase veamos esto. ¿Cuántos dicen ustedes que habían? 3, ¿verdad? Y no son ustedes. Bueno, es lo que dice la Biblia. Primer anuncio, segundo anuncio, tercer anuncio. Así los traductores de las Biblias lo han expresado. Tenemos, yo dividí esto en 3 columnas. En Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Tenemos en Mateo. Mateo 28, Mateo 10, 20, 18, Mateo 20, 23, Mateo 20, 28, 21 del 37 y siguientes, Mateo 21, 42, 26, 12, 26, 21, seguimos, 26, 24, 26, 28, 26, 29, 26, 31. Y estos que me faltaron acá, 9, 15, 16, 21, 17, 9, 17, 12 y 17, 22. Luego en Marcos tenemos 2.19, 8.31, 9.9, 9.12, 9.31, 10.33, 10.39, 10.45, 12.6 siguiente, 12.10, 14.8, 14.18. Y luego finalmente 14.21.41 al 42, 14.24, 14.25 y 14.27. En Lucas tenemos 5.34, 9.22, 9.44, 12.49 siguientes, 13.32, 18.31, 20.13 siguientes, 20.17 y finalmente 22.21 y 22.19. Si nosotros leemos todo esto, hoy terminamos a las 10 de la noche. Así que revisen que eso está todo publicado y les dejo como ejercicio que ustedes vayan leyendo todas estas citas y se van a dar cuenta que la descripción que se hace de Jesús a lo largo del Evangelio, todo está escrito en una clave de misterio pascual. Todo. Y todas estas referencias a la pasión, muerte y resurrección se encuentran contenidas a lo largo del Evangelio, sobre todo en los sinópticos. San Juan hay que atenderlo de una forma totalmente diferente porque San Juan realiza teología de la historia. Pero lo que hacen los sinópticos es contarnos el capítulo final desde el principio. Entonces hagan ese ejercicio, tienen todas las citas, vayan leyéndolo y ustedes sacan sus propias conclusiones. Padre, por favor, ¿podrían poner otra vez las citas en la pantalla? Si entran al aula famosa virtual, allí está publicada toda la presentación y allí encuentran todas las citas. Rubén, pásame el video que tengo que poner el de la clase pasada en Caracas. Y subo este. Padre, vendría a ser como una
tónica de una pasión, muerte y resurrección anunciada. Totalmente. Lo que pasa es que es lo que les estoy diciendo desde el principio. Los evangelios se escriben después de la resurrección. Y obviamente la fuerza de la resurrección está en la mente del escritor. No se pueden desprender de eso. Entonces, Padre, la clase del 28 de abril, yo no pude estar presente. No sé si la grabaron para ver si la ponen en el aula virtual o por WhatsApp para ver si la puedo ver. esa es la clase que le estoy pidiendo precisamente a Dubén, que la tiene en su computadora. Ah, mira qué bonito, Dubén, ¿no? Has puesto la clase. Me hace bullying porque me fui a la librería sin él, pero no me pasa la clase. Ah, bueno. Ese tema. Pronto iré a la librería. Vete a la Pronto. librería y cuando vayas allá hacemos videollamada y te digo, mira eso. Eso De esta mismo. manera, No, y por fue WhatsApp. bueno. Ahí tuve suerte que pasó la tarjeta sin ningún problema y no me descapitalicé. Muy bien, entonces, hagan este ejercicio, búsquenlo en el aula virtual, las citas bíblicas, y se van a dar cuenta que aunque la Biblia de una forma expresa diga primer anuncio de la pasión, segundo anuncio de la pasión y tercer anuncio de la pasión, hay innumerables citas que nos hacen una referencia ante lo que Jesús va a hacer, no solamente con el misterio de su propia pasión, muerte y resurrección, sino lo que Él está haciendo ya en la vida de todo aquel que cree en Él para poder recibir la vida eterna. Pero se van a llevar una sorpresa cuando vean cada una de estas citas. Entonces, para la próxima clase de este jueves, comenzamos a ver esto que les prometí hoy, que no está en las diapositivas, eso sí no está, eso lo tengo yo aparte, y comienzo a utilizar este libro que me regalé en mi viaje a Caracas para la clase de este jueves y el siguiente, porque no creo que en 2 horas nos alcance para agotar todo. ¿Okay? Padre, Henry Hurtado es venezolano, colombiano, español. Ya te voy a decir. Bueno. Me leo aquí la biografía. Por lo general atrás, aquí está. Es profesor de lengua, literatura y teología del Nuevo Testamento en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Entre sus libros destacan bla, 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 bla. No dice de dónde es. Hace la sinopsis del libro, pero no dice de dónde es el autor. Los evangelios vistos desde la estética. Es el que tú deberías escribir, Guillermo. ¿Estética de quién? ¿Sabes que cuando yo estaba haciendo la tesis de San Buenaventura? Este es chiste para cerrar la clase. Yo estaba haciendo la tesis de la maestría y yo hablaba de la estética y estaba hablando con una amiga que ella ya sabía de qué iba la tesis y yo hablaba de estética, y en el carro venía otra muchacha que no sabía de qué tipo de estética estábamos hablando. Entonces, cuando yo hablo de la estética buenaventuriana, la muchacha de pronto hace una interrupción en la conversación y dice, mi alma, y en la Edad Media ya habían salones de belleza. Y todos nos quedamos en silencio y la miramos a la pobre y le dijimos, no me refiero a esa estética, pero a los conceptos de belleza filosóficos. Y la pobre luego se autorizó y tal, y ay, perdónenme que yo no sé nada de filosofía. Así que por ahí va la cosa. Entonces sería interesante hacer abordar los evangelios desde los criterios estéticos de la escuela franciscana, que son bastante bonitos. Bueno, entonces, espero que hagan este ejercicio de la misma forma como lo hemos hecho ahora, confrontando. Quienes tengan la Biblia de Jerusalén, hagan buen uso de ella, porque es un recurso muy bueno a la hora de estudiar. Si tienen alguna otra Biblia de estudio, también úsenla.
porque las Biblias de estudio ayudan mucho en esto. Y luego van completando la información. Si hay alguna pregunta que quede de la lectura de las citas antes de comenzar la clase siguiente, las respondemos, abordamos un poquito el tema y pasamos a ver las cristologías en la iglesia primitiva, que surgen también de la propia reflexión de la comunidad y que al mismo tiempo quedan reflejadas en los textos que hoy llamamos Nuevo Testamento. Bien. Ok. Ok. Entonces, Ignacio se desapareció, se puede estar por ahí, no lo veo. Se desconectó. Salió, sí. Cuando vea la grabación, para que se anime a trabajar con la Biblia, que no le tenga miedo a la Biblia. Bueno, hermanos, Muchas gracias. nos vemos el jueves. Muchas gracias, padre. De nada, de nada. Hasta el Gracias, jueves, padre, Dios lo entonces. bendiga. Padre, eso hay que hacerlo por escrito. No es tarea. O Ok, si ok, quieren es que estudio sea para tarea, nosotros. Si quieren que sea Ok. tarea, yo se lo evalúo. No tengo ningún problema. Pero yo no les quiero poner más trabajo para que escriban nada. Basta que lo puedan Ok. preparar porque va a servir para poder entender realmente lo que se dice en la Biblia, lo que dice y lo que quiere decir en relación a la persona de Jesucristo. Chévere. Muchísimas Buena gracias. práctica. Muy buena práctica. Muchísimas gracias, padre, igualmente. Bueno, hasta el jueves. Compañeros, cariños, buenas noches. Hasta luego. Chao. Buenas noches, Chao que a estén bien todos. todos. Chao a todos. Muchas Feliz fin de gracias. semana. Igual. ¿Cómo que fin de semana? Se van a Chao. comer. Gracias, José Francisco. Feliz inicio de Chao. semana. Feliz semana, quiso decir mi compañero Francisco, ¿no? No, ya estamos el jueves, terminando el jueves. Por eso es que Es dicen un que fin de semana. los que leen la Biblia se vuelven locos. Chao, hasta el jueves. Chao, profesor. Vale. Buenas noches.